Hola amigos y amigas, les quiero saludar cordialmente. Me presento, soy Claudio Ramírez, soy director de la Escuela de Liderazgo Católico 12K de la Diócesis de Arica. Le doy la más cordial de la bienvenida a este curso sobre el YUCAT, el Catecismo Joven de la Iglesia. Saludo a todos aquellos que se inscribieron y que están viendo este video y que van a ser parte de estas semanas formativas que comenzamos a partir de hoy. Saludo de manera muy especial a aquellos que se inscribieron de diócesis, de distintas diócesis del país, que aprovecharon este espacio formativo que estamos generando desde la iglesia de Arica. La Escuela de Liderazgo 12K es un espacio formativo oficial para los jóvenes de la Iglesia del Norte. Es parte del Departamento Diocesano de Pastoral Juvenil y en una alianza en conjunto con el Instituto de Formación Pastoral Monseñor Renato Hatch de nuestra iglesia. Este video es un video introductorio, es un video de saludo primero y es un video donde te voy a informar sobre tres aspectos, tres puntos. Primero, algunas generalidades con respecto al catecismo de la Iglesia Católica. Luego, cómo se estructura el YUCAT, que es este catecismo joven de la Iglesia. Y en tercer lugar, algunas informaciones sobre el curso relacionadas al YUCAT, a este libro, ¿cierto? Que ya tienes en tu poder, junto a este video que estás viendo, que el link venía dentro del correo electrónico que te enviamos. También ahí te adjuntamos el YUCAT a color, que nosotros hemos escaneado. En realidad se cumplen 10 años desde la creación de este material bibliográfico, y la iglesia oficialmente, o más bien la Fundación YUCAT, que es una fundación a nivel mundial a cargo de esta obra, no ha liberado como dominio público este material, por lo tanto no es fácil encontrarlo en internet. Hay una versión en blanco y negro que está escaneada, que uno puede encontrar googleando. Sin embargo, no es fácil encontrar este libro para descargar en PDF y nosotros en realidad lo que hicimos fue escanearlo a color y poder enviártelo para que lo tengas. Otra opción es que tú ya tengas este libro en tus manos, ya sea porque lo has comprado o porque pudiste recibirlo como regalo si estuviste dentro de los primeros inscritos en este curso que ofrecimos. Regalamos 25 ejemplares y eso es gracias al aporte de un proyecto postulado a la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, a quienes le agradecemos por esto. La primera pregunta que tenemos que hacernos en este curso es ¿qué es un catecismo? Es lo primero que tenemos que saber, es la base para poder llegar al YUCAT. Y el catecismo es una exposición, una presentación de manera muy ordenada, muy sistemática con respecto a los distintos puntos de nuestra doctrina cristiana. Es una exposición de la fe que se consigna, que se documenta en un libro en el cual muchas personas pueden consultar y ahí puedes saber efectivamente aquello que ha sido revelado por Dios. Lo que Dios ha revelado de sí mismo a la humanidad lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras principalmente, y además en la tradición viva de la Iglesia. Estamos hablando de tradición con T mayúscula, no las distintas tradiciones o costumbres que un grupo en particular tiene para vivir su fe, sino que en la tradición oral que se ha venido transmitiendo de generación en generación desde los tiempos apostólicos. Estas verdades que son parte de nuestra fe se expresan en estos catecismos para poder ser puntos de referencia para toda una comunidad o para toda la Iglesia Universal. Los catecismos se han escrito desde los primeros tiempos. Ya podemos encontrar a fines del siglo I de la era cristiana, podemos encontrar un primer catecismo muy básico, que estaba pensado principalmente para la catequesis prebautismal, y a lo largo de los siglos se han escrito distintos documentos. Algunos que son muy importantes resaltar es el llamado el Catecismo Romano,
que fue escrito, redactado en el Concilio Ecuménico de Trento por el año 1500 y tanto, y que es un catecismo que se escribió para principalmente los párrocos, para que los párrocos sepan defender la fe frente a todo el protestantismo que estaba surgiendo a partir después, ¿cierto?, de Martín Lutero y toda esa corriente protestante. Un catecismo que también es muy importante es en el año 1905, que el Papa Pío X, él presenta un catecismo para la Iglesia Particular de Roma, que además es la Iglesia Madre de nuestra fe, y ese catecismo rápidamente se extendió por muchas partes del mundo y fue utilizado como un punto de referencia, que de hecho llegó a conocerse como el Catecismo Mayor. Nos saltamos hasta 1985, que en ese entonces el Papa Juan Pablo II, hoy santo, un hombre santo reconocido por la Iglesia, él en un sínodo de los obispos, en una reunión con los obispos en Roma, él le transmite su deseo personal de poder crear un catecismo oficial de la Iglesia Católica que fuese un punto de referencia para todos los demás catecismos que las iglesias particulares escribieran. Él le transmite ese deseo a los obispos y forma una comisión de 12 obispos a cargo de confeccionar este catecismo de la Iglesia Católica. Y este grupo de 12, esta comisión de 12 obispos queda a cargo o queda liderada por el cardenal Joseph Ratzinger, que quizás es un nombre que nosotros en algún momento hemos escuchado porque va a ser Joseph Ratzinger quien después se va a transformar en el Papa Benedicto XVI tras el fallecimiento, tras la muerte de Juan Pablo II. Esta comisión trabajó durante 6 años aproximadamente, exponiendo en un documento en un lenguaje más cercano, en un lenguaje más simple, a diferencia de los documentos hasta ese momento de la Iglesia, en un lenguaje más cercano los contenidos principales de la fe cristiana, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista orante, desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista dogmático, etc. Y es así como en 1992 se publica el primer catecismo de la Iglesia Católica, este documento, que se publica en una versión francesa, y luego de un tiempo donde se recoge, ¿cierto?, las observaciones que hacen los especialistas, catequistas, biblistas, pastoralistas, teólogos, exégetas, etc., lo que se va recogiendo de las observaciones de esto, ellos le hacen nuevas modificaciones que finalmente hace que el Papa Juan Pablo II en 1997 publique el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el documento de referencia de hoy. Cada iglesia, cada diócesis o cada conferencia episcopal, o sea, la reunión de los obispos de un mismo país, pueden editar sus propios catecismos adaptados a las tradiciones, costumbres y realidad cultural de su lugar, de su contexto. Sin embargo, todos los catecismos de las iglesias particulares o conferencias episcopales tienen que tener como punto de referencia el catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II del 97. Porque la fe es una, ¿cierto? Y no cambia por los aspectos culturales, lo que Dios ha revelado de sí. Este libro que tienes acá, que yo estoy mostrando, es el Catecismo de la Iglesia Católica, y que si te lo puedo mostrar, ¿cierto? Es un libro bastante amplio, bastante ancho, y en su interior, ¿cierto?, está lleno de texto, no tiene imágenes, no usa otras formas, ¿cierto?, visualmente atractivas, sino que es un documento extenso donde se presentan los distintos puntos de la fe, organizado en 4 partes: teología dogmática, teología litúrgica, teología moral y teología mística. De esa forma se agrupan. Y cómo funcionan los documentos de la Iglesia, que más que por el número de páginas, ¿cierto?, cada párrafo tiene un número, un código,
que es sucesivo, es continuo, y así uno puede ir citando, por ejemplo, Catecismo de la Iglesia Católica, abreviado comúnmente como CIC, 2749, y significa que el párrafo 2749 de este catecismo es lo que yo estoy citando. Es un libro extenso, es un libro que en términos muy coloquiales es poco atractivo para los jóvenes, es más bien de lectura de aquellos que son catequistas y que les interesa mucho más profundizar en los contenidos de la fe, pero no es un libro que atraiga a las juventudes. Ni visualmente, no, no ha tenido gran repercusión en los jóvenes, aunque sí es un catecismo que está extendido en todo el mundo y es un documento oficial. Y tiene y tiene todo el respaldo de las distintas conferencias episcopales, sobre todo acá en Chile, y se usa como punto de referencia para exponer toda la fe en los distintos ámbitos, ¿cierto?, eclesiales. Sin embargo, si en algo peca es que no es atractivo para las juventudes, para las nuevas generaciones, ya que principalmente es texto y como es un libro grueso, es extenso y puede resultar agobiante, aunque sí es muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese catecismo? Que ha tenido una gran, muy masivo en todo el mundo, ha tenido una gran aceptación desde el momento en que se hizo público, pero cuando Benedicto XVI, ¿cierto?, en pleno pontificado, él le surge el deseo de que este catecismo, poder crear una versión, una adaptación que sea muy interesante y muy atractiva y novedosa para los jóvenes, para así poder acompañar a los jóvenes en su propio proceso y en su propio lenguaje, en sus caminos de fe. Y es así como él forma una comisión que se la pide a la Iglesia de Alemania, a la Conferencia Episcopal de Alemania, y se forma una comisión de especialistas que luego se va a convertir en la Fundación YUCAT, ¿cierto? Y que esta fundación trabaja por mucho tiempo un catecismo para los jóvenes, que es la adaptación de este catecismo en lenguaje juvenil, y es así como nace el YUCAT, ¿cierto? YUCAT, que utiliza el concepto en inglés, you de tú, CAT, una abreviación, un juego de palabras de catecismo. Entonces, YUCAT o tu catecismo, que es el catecismo joven de la iglesia, que es una versión más simplificada, ¿cierto? Y que si yo la puedo comparar con este libro, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver la diferencia de tamaño y de páginas, lo que ahí más o menos ustedes calculan cuánto aborda cada uno. A diferencia del catecismo de la Iglesia Católica, el YUCAT no viene en su interior organizado por párrafos, sino que más bien viene organizado por preguntas y respuestas. Y cada pregunta tiene un número, y luego de la pregunta viene en negro la explicación central, la respuesta central de esa pregunta. Y luego de ese texto ennegrecido viene alguna referencia como profundización eh, con respecto a la pregunta que se ha realizado. Tampoco es tan relevante el número de páginas, sino que el número de preguntas, así como el catecismo es el párrafo, el número del párrafo. Los documentos de la iglesia por lo general no consideran el número de página, lo incluyen, pero para citarlos, para hacer referencia a ellos, no se menciona la página, sino que o la pregunta o el párrafo, o como en nuestra Sagrada Escritura, en la Biblia, que se utiliza el capítulo y el versículo, ¿cierto? El libro, el capítulo y el versículo. En la Biblia tampoco se utiliza como referencia la página de la Biblia, porque las distintas versiones tienen páginas distintas. Algo que es importante entender, ¿cierto? ¿Cómo se estructura el YUCAT? Como ya te mencioné, esa base de preguntas y respuestas. Si tú quieres, en este video, mientras tanto, puedes estar revisando el YUCAT que tienes tú. Te voy a tomar como referencia la página 82-83, que son las preguntas desde la 131 a la 135.
Voy a tomar como referencia estas páginas. En la parte central de cada página, con fondo color amarillo, vienen los contenidos del UCAT. Preguntas, respuestas, pregunta, respuesta, profundización, pregunta, respuesta, profundización. Viene así, ¿cierto? Para una comprensión mucho más simple. En los costados de las páginas, en el costado que está más al borde para salir del libro, viene una columna en blanco, que viene con citas, referencias o definiciones que son un complemento de la exposición central de los contenidos en la columna amarilla. Son complemento y ayudan justamente a comprender mejor lo que se está exponiendo. Este material complementario está agrupado bajo 3 símbolos. Podemos encontrar, por ejemplo, en la página 83, podemos encontrar que algunas referencias usan el símbolo de la interrogación en color amarillo, otros de la comilla y otros de una Biblia cerrada. Los símbolos con interrogación siempre son una definición que se entrega. Por ejemplo, en este caso, en la página 83, se define el concepto de santidad. Una definición como si fuese un diccionario teológico. Los textos que aparecen, que inician con la comilla amarilla, son citas o frases dichas por algún santo o alguna santa de la iglesia, por algún papa u otro autor que está relacionado con el contenido que se está exponiendo. Y el símbolo de la Biblia hace referencia a un texto de la Sagrada Escritura propiamente tal. Es así. El UCAT, al final, también presenta una lista de definiciones ordenadas alfabéticamente de distintos conceptos, por ejemplo, muerte, mujer, música en la liturgia, niños, no violencia, Nuevo Testamento, obediencia, obispo, etc. De todos los conceptos que utiliza el UCAT, pero estoy refiriéndome que no es que explique como diccionario cada uno de los conceptos, sino que lo que hace es que, por ejemplo, si yo quiero abordar el tema de los obispos, me dice cuáles son las preguntas dentro del UCAT que se cita o se hacen comentarios sobre los obispos, ¿cierto? Y al final viene también las abreviaturas, cómo vienen abreviados los 73 libros que conforman la Biblia, y abajito los textos bíblicos, los documentos de la iglesia que se utilizan, cómo viene su abreviatura. Porque el UCAT hace referencia a varios documentos eclesiales, algunos documentos pueden ser del magisterio de la iglesia, o sea, documentos oficiales que los obispos, los cardenales en espacios de reunión formales como concilios ecuménicos o sínodos, documentos que han salido como fruto de eso, que son los documentos del magisterio de la iglesia, o documentos pontificales, que son documentos escritos por el Papa. Por supuesto que como este UCAT fue publicado el año 2010, hace mención solamente a este documento publicado por Benedicto XVI, quien en ese momento es el Papa. No aparece en texto del Papa Francisco porque es posterior al UCAT. Cada parte del UCAT está subdividida, organizada en su interior por secciones. Cada parte tiene 2 secciones. Primera parte tiene 2 secciones, segunda parte 2, así hasta la cuarta parte. Por ejemplo, la primera parte del UCAT, que se llama Lo que creemos, que expone principalmente sobre teología dogmática, sobre los dogmas principales de nuestra fe, que abarcan desde la pregunta 1 hasta la 165, que eso en páginas es desde la página 14 hasta la 99. Esa primera parte se divide en 2 secciones. La primera sección es ¿por qué podemos creer?, que nos habla cómo Dios se nos ha revelado. Él ha dado el primer paso para que nosotros le conozcamos como humanidad.
Y la segunda sección hace referencia a la profesión de fe o específico, concretamente el credo apostólico y los contenidos del credo, que es lo medular, ¿cierto?, de nuestra fe. Así se va organizando el UCAT. Por supuesto que dentro de cada sección también para una mejor división, porque algunas veces una sección aborda muchos temas que son tan relacionados en sí, pero muy distintos. También se va dividiendo en pequeños capítulos. Sin embargo, la organización más amplia es 4 partes, cada parte 2 secciones. Así, si sumamos, nos da 8 secciones y que la hemos transformado en los 8 módulos formativos. ¿Cómo se van a transmitir? ¿Cómo tú vas a recibir estos módulos formativos? A través de videos. Dentro de cada video que vamos a ir publicando semanalmente en nuestro canal de YouTube, dentro de ese video, la persona, el formador, el exponente, va a ir presentando o abordando todos los contenidos del UCAT. No necesariamente va a ir leyendo preguntas y respondiendo, sino que de manera fluida va a abordar los contenidos y nosotros en la edición como directorio de 12K vamos a ir agregando en la pantalla textos, citas, páginas, preguntas o referencias o aspectos que son importantes como complementario, que mientras tú vas viendo el video puedes ir recibiendo esa otra información que es anexa e importante dentro de el módulo que estás recibiendo. Estos módulos van a ser publicados los días viernes por la tarde de cada semana. Así vamos a comenzar con el viernes 8 de mayo, que es la primera semana del módulo 1, la sección 1 de la primera parte del UCAT. ¿Y por qué los días viernes en la tarde? Porque la mayoría de ustedes, ¿cierto? De lunes a viernes estamos enfocados en o clases virtuales o en nuestros trabajos, y como una forma de no saturar mentalmente, ¿no? Hacerse la idea que en la semana tengo varias cosas que hacer, entonces es mejor destinar solamente el fin de semana a ello. Nosotros vamos a liberar los videos los viernes en la tarde, vamos a informarle a ustedes en el grupo de WhatsApp que vamos a crear para este curso de manera temporal y por medio de los correos a los cuales le estamos enviando la información. Y los liberamos el día viernes y cada uno de ustedes decide si lo va a ver el día sábado o el domingo o lunes, martes, que viene hasta el próximo viernes. Tiene todos esos días para ver el video, que el video aproximadamente va a durar entre 20 minutos. Nunca va a durar menos de 8 minutos y puede llegar a ser 30 minutos el video de presentación que va a ir exponiendo los principales contenidos. ¿Quiénes van a presentar estos contenidos? 4 módulos van a ser expuestos por cada uno de los integrantes de nuestro directorio 12K, y los otros 4 módulos hemos invitado a agentes pastorales, a personas que tienen conocimiento y son expertos en esas áreas y que son del diócesis fuera de Arica. Vamos a comenzar el primer módulo de la próxima semana, del viernes 8, lo va a comenzar invitada desde Santiago, la hermana Andrea Plaza, que es una religiosa hija Santa Ana, que ella va a presentarle la primera sección, y luego semana a semana se van a ir publicando distintos videos y ahí ustedes van a ir conociendo quiénes los van exponiendo desde el mundo de los bailes religiosos, desde el mundo jesuita, un hermano, un padre de la Compañía de Jesús, que nos recomendó directamente el padre Cristóbal Fones, nos recomendó que invitáramos a esta persona, y estamos muy contentos por eso. Desde el mundo del matrimonio, un matrimonio joven de la diócesis de Iquique, nos van a presentar otra exposición, y también, ¿cierto?, desde el mundo de la educación, un profesor de religión que reside en Santiago también y que estudió teología, nos van a ir presentando estos distintos puntos. Dentro del correo donde ha recibido el UCAT, también viene publicado un documento donde aparece una tabla donde se presentan los nombres de la sección, qué página aborda, qué fecha y quiénes los van a dar.
Otro aspecto que también es interesante que conozcas como dato es que nosotros a cada módulo formativo le hemos puesto un nombre haciendo uso del lenguaje de las redes sociales y de la computación de una manera que sea más amigable y nosotros de alguna forma podamos relacionar con este lenguaje los contenidos que presenta cada módulo. Estos son semanales, duran 8 semanas, son 4 semanas en mayo, 4 semanas en junio. Una vez que termina este bloque de los 8 módulos, la primera semana de julio vamos a enviarte una evaluación online que puedes realizar, que no es una evaluación calificada, ni tampoco es condicionante para recibir la certificación del curso, sino que simplemente esta evaluación es para que tú conozcas cómo han sido, cuánto has aprendido después de este curso, y si es que en algún momento nosotros consideramos necesario poder realizarte algún feedback, alguna retroalimentación sobre algunos contenidos, lo vamos a aprovechar de hacer. Y además de los... Y luego la semana siguiente, la segunda semana de julio, ya estarías recibiendo en tu correo personal el certificado digital de este curso, respaldado, firmado por nosotros como directorio 12K y desde el Instituto de Formación Pastoral Monseñor Renato Hatch de la Diócesis de Arica. Y en paralelo a los cursos formativos, a estos videos donde se abordan las temáticas, vamos a tener 4 encuentros virtuales, videoconferencia a través de la plataforma Zoom, que vamos a realizar entre nosotros los integrantes del directorio 12K junto a ustedes, los participantes de este curso, y que queremos reunirnos y queremos tener un encuentro online en vivo porque queremos generar mesas de diálogo, de debate, de compartir, de reflexión, de discusión con respecto a los contenidos que van abordando el UCAT. Eso siempre hace bien, eso es bueno, hace muy bien poder conversar sobre la fe y conversar sobre Dios desde una mirada también crítica, desde una mirada reflexiva, desde una mirada también teológica y doctrinal. Estos encuentros son 4, van a ser 4, a diferencia de los módulos y los videos que son 8. Cada vez que termine una parte del UCAT, o sea, cada 2 módulos formativos de videos, vamos a tener un encuentro virtual de cierre. Y nosotros vamos a proponer que pueden ser los días sábados. Sin embargo, cuando en el grupo de WhatsApp que vamos a tener para este curso, todos juntos a ustedes nos vamos a poner de acuerdo cuál es el día que más acomode. Está pensado para 1 hora. Estas videoconferencias, que hasta ahora si fuesen los sábados, están pensadas para que sean en mayo, el sábado 16 y el sábado 30 de mayo, y en junio, el sábado 13 y el sábado 27 de junio. Eso es todo el proceso con respecto a este curso de formación. ¿Cómo se va a estructurar cada video? Queda en la libertad de la metodología o estilo pedagógico de cada expositor, de cada formador. Sin embargo, nosotros le hemos pedido que una estructura básica que al principio se presente, exponga una síntesis de lo que va a presentar, luego fluidamente vaya abordando todos los contenidos, que es la parte central del video, y si es posible que al final, como cierre del video, te presente a ti alguna actividad sugerida para que tú puedas realizar después de ver el video para profundizar en los contenidos de la sección que esa persona está abordando. Son actividades sugeridas, no son actividades evaluadas, tú no tienes que enviarnos la actividad o el trabajo que se haga, sino que simplemente es desde tu opción para poder profundizar en los contenidos. Esa es la estructura. Y para ya ir cerrando este video introductorio, te quiero contar que el UCAT fue publicado en 2010, siendo el Papa Benedicto en ese momento el sumo pontífice de nuestra iglesia. Y fue publicado, y quienes administran este libro es la Fundación UCAT, que principalmente tiene su base, ¿cierto?, en la Iglesia de Alemania,
y es publicado por Editorial Encuentro. Y luego de la publicación del UCAT, que tuvo muy buena acogida, muy buena recepción y muy buena crítica, se hizo principalmente conocida el UCAT para la Jornada Mundial de la Juventud, el JMJ del 2011, que fue en Madrid, España, que eso fue en agosto. Y de manera muy especial, el Papa Benedicto, ¿cierto?, envió como regalo a cada uno de los jóvenes que participaron de ese JMJ, se regaló en ese JMJ el UCAT, y eso permitió que se propagara este catecismo joven de la Iglesia. Y a partir de eso te quiero contar que han salido muchas otras publicaciones que son de la familia del UCAT, presentan la misma estructura, el mismo formato, y son destinadas para jóvenes en su gran mayoría, y que yo te voy a ir contando algunas de ellas para que tú las conozcas y puedas acceder. El UCAT tiene un valor aproximado en el mercado de 14.000 pesos en las librerías católicas. Ese es como el promedio del valor de este libro. Este salió el 2010 oficialmente, está cumpliendo, ¿cierto? Cumplió 10 años. En 2013, esta misma fundación, Fundación UCAT, por solicitud, ¿cierto?, del Papa, publica este UCAT, que es el UCAT de confirmación. UCAT confirmación, que es del mismo tamaño que el UCAT original, conserva la misma estructura, el mismo logo, por dentro, ¿cierto? Presenta los encuentros, los contenidos de 12 encuentros, que son encuentros principalmente querigmáticos, son los encuentros esenciales de una catequesis de confirmación, y es de color naranja. Y como está pensado para catequesis de confirmación, paralelo a esto se publicó mucho más grande el UCAT confirmación. Ahí ven ustedes la diferencia de tamaño, pero este es para el catequista, es el manual del catequista. En el UCAT confirmación se exponen los distintos encuentros, y en el manual del catequista vienen, por así decirlo, las fichas de actividades para realizar en cada uno de los 12 encuentros que trae este libro, que es un buen material complementario a la catequesis de confirmación que nosotros podamos realizar en nuestras parroquias o colegios católicos u otras instituciones. El 2013 también el UCAT, la Fundación UCAT, publicó un libro que es UCAT Oración, o UCAT Tu Libro para Oración, que es del mismo tamaño y muy delgado, igual que el UCAT Confirmación, es de color gris. Sale afuera UCAT Tu Libro de Oración, pero es de color gris, y es un manual, ya puede ser personal o comunitario, para orar. Es un manual, es una guía de oración que es muy rico en espiritualidad. Yo lo recomiendo, si tienes la oportunidad en algún momento de poder comprártelo, ayuda mucho a hacer oración. Presenta distintas estructuras y distintas oraciones que la Iglesia por siglos ha venido rezando como el tesoro espiritual de nuestra Iglesia, y también oraciones juveniles más recientes. Está pensado para jóvenes. Yo en este momento no lo tengo. En algún momento lo conozco muy bien, porque en algún momento, cuando yo era asesor adulto de una comunidad juvenil, lo compramos y lo utilizamos en nuestras oraciones comunitarias, que también salió publicado en 2013. En 2017 ya el Papa Francisco le pide a Fundación UCAT poder recolectar todos los documentos eclesiales del magisterio, documentos pontificales, etcétera, que están relacionados con la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es a partir de la revelación de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y la interpretación que ha hecho el magisterio de la Iglesia, es toda la mirada y toda la postura de nuestra Iglesia frente a temáticas de índole social, como es temáticas de índole política, económica, ecológicas, éticas, bioéticas, morales, etc. La doctrina social de la Iglesia aborda desde el sindicalismo, el trabajo, los seguros
los seguros laborales, la dignidad humana, hasta la eutanasia, el aborto, otras prácticas médicas, desde las economías mundiales, desde las políticas públicas y desde la democracia y la participación ciudadana activa en la vida pública, en la vida política, hasta las políticas y la mirada de la Iglesia con respecto a la ecología, al uso de los recursos, a un progreso sustentable, etc. Y todo eso se compensó en un libro que es de la familia del Yucat, es del mismo tamaño, ¿cierto? Que el Yucat es de color celeste y se llama Docat porque es la doctrina, ¿cierto? Social de la Iglesia. Es el Yucat sobre la doctrina social de la Iglesia y que también viene a base de preguntas y respuestas. Este fue publicado en 2017, sin embargo se imprimió una edición especial que es la misma, solo que se le agregaron algunos logos porque se regaló en el JMJ Panamá 2019, la Jornada Mundial de Jóvenes 2019 se regaló. De hecho, yo esta versión la tengo porque yo la adquirí en ese encuentro que pude asistir. Es un buen material. Y el mismo 2017 también la Fundación Yucat publica la Biblia Yucat, o Yucat Biblia, que es un poco más grande que el Ducat en tamaño, y que es la Biblia. La Sagrada Escritura está tomado desde la versión de la Biblia del Pueblo de Dios, y es un material maravilloso porque además de los textos sagrados, viene complementario con dibujos, datos históricos, datos contextuales, viene acompañado de preguntas que uno puede compartir en grupo, de fichas para trabajar, de lección divina, de cómo poder hacer oración con los textos bíblicos. Es un muy buen material para jóvenes, pensado sobre todo para jóvenes que han tenido poco acceso a la Biblia o pensado para jóvenes que están recién teniendo un acercamiento al encuentro con Dios. Por lo tanto, como tiene todo este material complementario, es mucho más amplio, y para poder reducirlo en términos de espacio, lo que hizo la Fundación Yucat es que seleccionó algunos capítulos de cada libro de la Biblia para poder abordarlos, y dejó fuera algunos que no consideró tan necesarios para trabajo con jóvenes. ¿Es la Biblia completa? Sí. Sí, en cuanto a que contiene todo lo que Dios ha revelado de sí. No es completa en cuanto a que no contiene todos los capítulos de los 73 libros que conforman la Biblia cristiana, la Sagrada Escritura. Y también el 2018, el último libro que publicó la familia de los Yucat es el Yucat para niños, que es un libro que yo no he podido revisar, no conozco, lo he visto, pero no lo conozco, no lo he tenido en mis manos, que es un libro del mismo tamaño que el Yucat Biblia, es blanco y que dice Yucat para niños, y que de hecho lo dice con colores, y que está pensado para una preparación eucarística quizás para niños entre 8 a 13 años, y que es un material justamente más infantil. Esa es toda la familia del Yucat, que es parte de, que se origina con este catecismo joven que estamos comenzando el curso. Finalmente, nada más que decir, solo esperar que ustedes aprovechen este tiempo. Esperamos que el Espíritu Santo nos entregue a todos nosotros, los formadores, las herramientas, el carisma para poder a ustedes transmitirle la verdad que Jesús nos ha mostrado del Padre, y darle la bienvenida nuevamente y desearles que tengan una buena semana y que haya mucho paz y bien en sus vidas. Saludos y un cariño fraterno de parte de todo el directorio 12K.